1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 en adelante. Así dice la palabra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere o de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu bondad infinita. Gracias porque eres un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. Gracias por la fidelidad a tu palabra. Gracias porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias porque ya nos diste todas las cosas. Ya nos diste un local para 1,000 o más de 1,000 personas, para multitudes, porque ya nos diste las sillas, porque ya nos diste todas las finanzas para entrar a televisión. Te damos gracias, Padre, porque siempre has sido fiel, porque nunca nos has fallado y porque siempre has estado con nosotros. Te damos gracias porque respaldas nuestro ministerio cada día, y te damos gracias, Espíritu Santo, porque te glorificas con milagros, con señales, con prodigios. Y yo declaro que tu unción aún es más poderosa cada día, que te comprendemos cada día, que entendemos tu manifestación por medio de los dones. Gracias, Señor, por la revelación y sabiduría abundante que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Bien, 1 Corintios 12, versículo 7. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego dice el versículo 9, dice, versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Así es que, fíjense bien, vamos a continuar. Terminamos el don que se llama, ¿cuál es el don que terminamos? El don de fe, ya no se acuerdan, ¿verdad? El don de fe. Terminamos el don de fe y pasamos a el don de milagros. El don de milagros. Así es que hay 9 dones espirituales divididos en 3 categorías. Una de ellas se llama categoría de revelación, otra de poder y otra de inspiración. Los de poder son los dones que estamos viendo ahorita, que es el don de fe, que es milagroso también, ya lo vimos, ¿verdad? Y el don de milagros, que también se refiere a milagros creativos del poder de Dios. Y vimos algunos casos de los dones de fe, del don de fe. El don de fe es pasivo, el don de milagros es activo. El don de fe, regularmente Dios hace todo por el creyente. En el don de milagros, en pocas palabras, el creyente también coopera, o Dios utiliza a una persona para que ore por otro y se ve el milagro. Esa es la diferencia entre don de fe y don de milagros. Así es que el don de milagros regularmente es una manifestación sobrenatural, debemos entender. Es una manifestación sobrenatural o extraordinaria del poder de Dios, fíjense. El don de milagros es el que fluye regularmente, y el don de fe es el que fluye en los evangelistas como Benny Hinn, un hombre llamado Cash Luna de Guatemala. No sé si no han visto los videos, si los han visto. Son milagros extraordinarios. Imagínense que de repente nos paremos en un lugar, en una congregación, y que de momento el Espíritu Santo se comience a manifestar y la gente comience, regularmente unos comienzan a gritar porque dicen: oye, un milagro, y un milagro. Comienzan a maravillarse de lo que hace el Espíritu Santo. Para eso estamos viendo precisamente los dones espirituales, con la finalidad de fluir en ellos y ser unos ministerios de éxito, unos ministerios grandiosos aquí en la tierra, porque el Espíritu Santo hasta allá nos quiere llevar. Pero es necesario que entendamos bien la manifestación de los dones. Así es que vamos a ver unos ejemplos de la Biblia del don de milagros. Ahí nos quedamos, el don milagroso.
por medio del cual el Espíritu Santo utiliza a otras personas para que al momento de orar por otras, ya sea que declaren la palabra, ya sea que le digan algo o impulsen al enfermo para que sane, de alguna manera, de esa forma se manifiesta el don de milagros, que es diferente al don de fe. El don de fe regularmente puede fluir Dios, o puede sanar Dios a alguien, el Espíritu Santo a alguien, aun que nadie ore por la persona, se manifiesta el don de fe, y de alguna manera el don de fe regularmente es un proceso, es un tiempo, regularmente, no todas las veces, pero también puede ser instantáneo. Y el don de milagros, la diferencia pues que es instantáneo y Dios utiliza a otras personas para hacer los milagros. Así es que de esa manera se diferencian los dones de fe y el don de milagros. Vamos a ver un caso en 2 Reyes capítulo 6 para ver un caso del don de milagros. 2 Reyes capítulo 6, versículos 5 y 6. Es un caso de un hombre llamado Eliseo, cuando ya había recibido la unción del Espíritu Santo, la misma unción o inclusive mayor que la que tenía Elías. La recibió este hombre llamado Eliseo, porque creyó a Dios en los milagros. Por lo tanto, fíjense bien, si los milagros se vieron en esos personajes del Viejo Testamento, ¿cómo no se van a ver ahora en nosotros? Imagínense. Va a ser impresionante cómo vamos a comenzar a ver milagros creativos, instantáneos en este lugar, o donde quiera que andemos como ministerios. Ok, 2 Reyes capítulo 6, ¿ya lo tienen? Versículo el 5 en adelante. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, más bien vamos a leer del versículo 1 para entender un poco la historia. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, Eliseo, y dijo: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ah, Señor mío, me la prestaron. Fíjense, era una hacha prestada. ¿Y se le fue a dónde? Se le fue al fondo del agua. Entonces era un hacha que le habían prestado a este hombre. Sin embargo, dice el versículo 6, el varón de Dios preguntó, o sea, Eliseo, ¿dónde cayó? Y esta persona dice que le mostró, fíjese lo que le mostró, el lugar. Entonces cortó, dice él, un palo. Fíjense lo que hizo Eliseo. Fíjense la actitud de Eliseo. Cortó un palo y lo echó allí. Aquí podemos ver en el don de milagros que hubo una acción por medio de Eliseo. ¿Se dan cuenta? Hubo una acción, efectuó un acto para que se viera un milagro. Que el acto fue que cortó un palo y lo echó en el lugar donde había caído el hacha al fondo del agua, fíjense. Y luego fíjense lo que hizo luego el milagro, fíjense el milagro. Dice que hizo ¿qué? Flotar el hierro. Imagínense un hacha tan pesada. Y este hombre Eliseo, ahí se ve un milagro creativo de Dios. De tal manera que el Espíritu de Dios trabajó para sacar el hacha del fondo del agua. ¿Se dan cuenta? Imagínense ese milagro creativo, milagroso, maravilloso. Entonces le dijo Eliseo: tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Imagínense la sorpresa en esa época de lo que Eliseo comenzaba a hacer, que realmente es una sombra de lo que se ve actualmente en el Nuevo Testamento. Estos hombres, los milagros que hicieron estos hombres como Eliseo, Elías, es una sombra de lo que ahora debemos de hacer, o inclusive debemos hacer más cosas
el Espíritu Santo debe hacer más cosas milagrosas y maravillosas a través de nosotros. O sea, son milagros extraordinarios, para que usted me entienda, fuera de lo ordinario. Fuera de lo ordinario, eso significa el don de milagros. Así es que vamos a ver otro caso. Es importante entender cómo o de qué manera fluye el don de milagros. ¿Con qué finalidad? Porque dice que cuando oímos al respecto de los dones espirituales, entonces viene la fe. Y en algunos casos muchos evangelistas a lo mejor no son de gran fe en otras áreas de su vida. A lo mejor no tienen gran fe para prosperar, a lo mejor no tienen gran fe para vivir una vida abundante, pero tienen fe, fíjense, en la manifestación del Espíritu Santo. Y han entendido la manera en que opera el Espíritu de Dios. De tal forma que cuando ahora actualmente estamos viendo milagros maravillosos. Por allá cuentan algunos que allá en el África, por ahí hay un evangelista se han visto milagros muy impresionantes a través de él. No sé si, al parecer creo que ya caminó por el agua, algo así estuvo el asunto. O lo único que le hace falta es caminar por el agua, que son los milagros que se vio en el apóstol Pedro, que caminó sobre el agua. Pero ya han resucitado a muchísimos muertos a través del ministerio de este evangelista. Lo pueden verificar en internet. O sea, son milagros extraordinarios, realmente milagrosos. Fíjense, Dios no hace excepción de personas, Dios, pero sí es necesario que las personas que crean en la manifestación del Espíritu Santo comiencen a operar a través de los dones. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si ustedes escuchan aquí, pero si nunca van a orar por un enfermo, nunca van a ver la manifestación de los milagros creativos del Dios Altísimo. Así es que es necesario, si ustedes quieren realmente que donde quiera que se paren se vean milagros, tienen que comenzar a trabajar, a operar en ellos, para que ahorita ya están escuchando la teoría, pero la práctica es cuando ustedes se ponen a orar y ustedes declaran los milagros. ¿Pueden creer eso? ¿Que se van a dar milagros? Es impresionante. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo del 11 al 15, dice así: y aconteció que yendo ellos, fíjese bien, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo del 11 al 15. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esa historia ya la sabemos, ¿verdad? Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Fíjense, aquí se van a dar cuenta que no es el don de fe operando, sino es el don de milagros. ¿Por qué razón? Porque en el don de fe Dios hace el milagro por las personas. Y en el don de milagros Dios hace el milagro a través de las personas. Es decir, tiene que ejecutarse una orden, tiene que lanzarse una palabra, tiene que alguien orar por un enfermo para que se decrete, o sea, se haga el milagro, o se concrete más bien el milagro por parte de la manifestación del Espíritu Santo. Así es que fíjense lo que dijo Eliseo. Por eso este caso lo ubicamos en el don de milagros y no en el don de fe. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 13. Dice: Eliseo alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del del río Jordán. Fíjese lo que pasó ahí. Como ya se había ido Elías, ¿y cuántos saben que Eliseo vio a Elías cuando Elías, no sé si puso su manto sobre el agua y se abrió? ¿Verdad que ustedes saben que andaba Eliseo juntamente con Elías? Y el mismo milagro, fíjense, que se vio con Elías, ahora se estaba viendo con Eliseo. Lo mismo que Eliseo vio hacer Elías, ahora lo estaba, ¿qué? Haciendo. Pero fíjese bien,
no se trataba de imitar lo que Elías estaba haciendo. O sea, por ejemplo, si usted dice, hermano, voy a agarrar un manto y me voy a ir ¿qué río hay aquí? En Guadalajara, Jalisco. Me voy a ir a Chapala y voy a agarrar un manto y lo voy a poner ahí en Chapala para que se abra el camino. O sea, no digo que no suceda, sí puede suceder, pero fíjese bien, va a suceder cuando usted lo crea. ¿Estamos de acuerdo? No va a suceder porque usted va a imitar a Eliseo, ni porque usted va a imitar lo que hizo Elías. Regularmente, este hombre Eliseo anduvo con Elías y vio lo que hacía Elías. Por eso que dice que creyó, ¿verdad? Y él declaró la unción sobre él, inclusive una doble porción de la unción que tenía Elías. Por lo tanto, en versículo 13 dice, se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, fíjense bien, primer acto de Eliseo que dice que golpeó las aguas, ¿estamos de acuerdo? Desde ese momento que golpea las aguas, desde ese momento ya lo podemos catalogar como la manifestación del Espíritu de Dios en un don que se llama milagros. ¿Por qué? Porque Dios operó a través de ¿quién? A través de Eliseo. Porque Eliseo tuvo que hacer algo para que Dios hiciera el milagro. Dice, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, primer acto, primer hecho, golpeó las aguas, pero no nada más golpeó las aguas, fíjense también qué pasó ahí. No nada más golpeó las aguas, sino que también ¿qué? Dijo, ¿verdad? O exclamó. Para que se dé un milagro creativo del Espíritu Santo, usted no nada más va a actuar en orar por un enfermo, sino también tiene que declarar algo sobre ese enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Y en el don de fe no es necesario que usted declare. Alguien puede estar por allá en la alabanza, viene con un dolor o viene con un problema físico, y el Espíritu de Dios, o inclusive el solo hecho de estar escuchando la palabra o estar escuchando la alabanza, Dios hace el milagro en esa persona. En primer lugar, porque la persona creyó. ¿Estamos de acuerdo que sí creen? Todos los que reciben milagros porque creen en la manifestación del Espíritu Santo. Creen, pero no hay alguien que esté orando por ellos, y en ese momento se manifiesta el don de fe y la persona recibe un milagro creativo de Dios. Pero en el don de milagros no. En el don de milagros Dios utiliza a personas para que en su caso primero hagan un acto de fe, como en el caso de Eliseo, que dice que golpeó las aguas con el manto, ¿verdad? Y segundo, no nada más golpeó el agua, el río con su manto, con el manto de Elías, sino también dice que dijo, fíjense lo que dijo, declaró, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Imagínense que se van a Vallarta ustedes, ¿no? Y que está una isla enfrente, no sé si en Vallarta haya, pero en Mazatlán sí hay una isla enfrente del puerto de Mazatlán. Imagínense ir a golpear con un manto y que se abra, ¿no? Y que ya que vayan a la mitad no les alcance la fe y se vuelva a cerrar, ¿no? Qué feo. Bueno, si no tiene fe, sí, si no le va a pasar lo de Pedro, ¿no? Acuérdese de Pedro. En Pedro, cuando caminó sobre las aguas, el Señor le dijo, ven. El Señor declaró la palabra, fíjense. Ahí se vio el don de milagros. ¿Por qué? Porque el Señor declaró la palabra, o sea, Dios utilizó al Señor Jesucristo para que declarara la palabra, dijo, ven. Y Pedro solamente caminó sobre el mar. De tal forma que no le alcanzó la fe, fíjense, para conservar el milagro a Pedro. Y ese es un caso muy importante de las personas que vienen, reciben milagros y luego ya no escuchan la palabra. Por lo tanto, varios de ellos pierden sus milagros de Dios. No porque Dios quite milagros, sino porque ellos los pierden, porque el diablo se los roba. Entonces, en este caso, se abrieron las aguas del río, igual que con Eliseo. Se abrieron las aguas del río, eso significa que, igual que con Elías, Eliseo ya comenzaba a operar ¿en qué?
en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Y operó en este caso en un don que se llama don de milagros. Recuerden que en el Viejo Testamento el Espíritu de Dios no moraba dentro de ellos. Es un hecho muy importante. Y segundo, solamente venía el Espíritu Santo sobre ellos para darles la unción y el poder para que ellos hicieran cosas extraordinarias y milagrosas. Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 8, es el mismo caso, vean, de Elías. En este caso fue Elías, dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. En este caso también Elías efectuó una acción. Dios utilizó a Elías para que se abriera las aguas del río. Vemos un caso muy similar. Vamos a ver otro en Jueces capítulo 14, un ejemplo más del don de milagros. Jueces capítulo 14, versículo del 1 al 6. Jueces está... capítulo 14, poquito antes de 1 Samuel. Jueces capítulo 14, versículo del 1 al 6, dice así. Esta es una historia, la historia de un hombre llamado Sansón. Dice: descendió Sansón a Timnat y las hijas de los dice, vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Fíjense, se aferró a esa mujer Sansón. Mas su padre, ese versículo 4, y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión para los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Recuerden que Dios siempre operaba para liberar al pueblo de Israel de donde venía el Mesías. Siempre operaba Dios para librarlos a ellos y pudiera venir el Mesías que nos redimió a toda la humanidad. Versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Fíjense, está impresionante. Un león venía rugiendo ¿hacia quién? Hacia Sansón. Imagínense los ejemplos que hemos puesto, que en un circo, usted vaya a un circo y que se salen los leones. Imagínense, ¿qué haríamos? ¿Corremos o confiamos en el Señor? Depende de la fe que tengamos, ¿no? A veces le tenemos miedo a los perritos chihuahueños. Ahora imagínense a un león, a un tigre. Era impresionante. Pero fíjense, cuando hacemos cosas milagrosas, regularmente no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que siempre tiene que operar, ¿qué? Dios a través de nosotros. Fíjense lo que pasó aquí en esta historia. Versículo 6, Jueces capítulo 14. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Fíjense bien el término de esa frase, vino sobre. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios no vivía dentro de ellos, ¿estamos de acuerdo? Sino que vino sobre ellos. Versículo 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Fíjense qué impresionante. Este es un milagro creativo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo operó el Espíritu Santo a través de Sansón? ¿Verdad que Sansón, si hubiese sido el don de fe, hubiera operado de una manera diferente? ¿En qué sentido? En que el don de fe, como es un don pasivo, lo único que hubiera hecho Dios, fíjense, para hacer un milagro ahí, viene un tigre o viene un león sobre este hombre llamado Sansón,
Y lo único que hubiera sucedido en el don de fe es que Sansón se hubiese hecho invisible a la vista del león, del tigre. ¿O qué es? Es tigre, ¿verdad? León, vale. Imagínense, en el don de fe que hubiese hecho Dios por Sansón, solamente hubiera desviado el león hacia otro lugar, o lo hubiera hecho invisible. Pero en este caso, en el don de milagros, que fue el que operó en este caso, lo único que hizo Dios es que el Espíritu Santo vino sobre él y le dio un poder sobrenatural para desgarrar a un león, dice, como un cabrito, imagínense. Pero lo más impresionante de todo, dice, sin tener nada en su mano. Es decir, no lo hizo con ninguna daga o ningún sable o una espada. Con nada de eso utilizó Sansón, solamente con sus propias fuerzas. Pero no eran las fuerzas de Sansón, sino eran esas fuerzas sobrenaturales en las cuales operaba el Espíritu de Dios a través de Sansón. Imagínense actualmente, por eso nadie nos puede tocar a nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque la mayoría ya hemos recibido el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, pero muchos ya lo hemos recibido sobre nosotros, y cuando lo recibimos sobre nosotros, eso simboliza que tenemos ese poder, el mismo que operó a través de Sansón, es el mismo poder del Espíritu Santo que hoy opera a través de todo el que cree en la manifestación de los dones espirituales, en todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo sobre de él, y como consecuencia se ha manifestado uno de los dones que se llama diversos géneros de lenguas. Así es que es impresionante todo lo que podemos hacer con el Espíritu Santo. Solos no podemos hacer nada, a lo mejor. Imagínense si el Espíritu de Dios no nos va a librar, por ejemplo, de una catástrofe. Imagínense si no nos va a librar de alguien que te quiera asaltar, por ejemplo. Imagínense si no nos va a librar el Espíritu de Dios. Ya les platiqué un hecho donde mi esposa una vez iba a la escuela, se le hizo tarde, llevó a la niña, y cuando pasó por la parte donde estaban los guardias, ella declaró que iba a pasar o se iba a ser invisible a los ojos de ellos. Pasó, y cuando ella pasó por el lugar, ella no vio a ninguno de los que estaban ahí cuidando la puerta. Sin embargo, ya había pasado, ya había entrado la niña al salón, y de regreso los vio ahí en ese lugar, en la puerta de entrada, lo que significa que ella no los vio a ellos, ni ellos la vieron a ella. O sea, es como si el Espíritu Santo la hubiera hecho invisible a los ojos humanos. Entonces esos hechos también suceden actualmente, créanlo. Cuando de repente usted dice, bueno, tal persona no la quiero ver, y Espíritu Santo desaparece, no, no es cierto. En esos casos no opera solamente en una necesidad. ¿Estamos de acuerdo que los dones son por necesidad? Los dones es la manifestación del Espíritu Santo en su poder por la misericordia de Dios para obrar en que la edificación del cuerpo de Cristo. Es para que el cuerpo de Cristo dure más años sobre la tierra. Imagínense los que creen que Dios les envía las enfermedades. Imagínense de qué manera operaría el Espíritu Santo en ellos. Si algunos creen, imagínense el Espíritu Santo, voy a poner este ejemplo, de repente, ¿no? Suponiendo, aquí está escrito, ¿no? Aquí escribió Dios, suponiendo que fuera la Biblia esto. Aquí escribió Dios diciendo que los dones espirituales son para la edificación del cuerpo, son para beneficio, para que el cuerpo de Cristo dure más años en la tierra. Si alguien viene enfermo, pues sana. Si alguien está triste, el Espíritu Santo lo consuela, etcétera. Son para edificación. Dios puso los dones espirituales para que el ser humano viva una vida plena en la tierra. Y mientras no crece en fe, hay manifestación de los dones espirituales. Por ejemplo, si alguien está enfermo, declara un milagro creativo de sanidad y ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Es para que vivamos más tiempo en la tierra, ¿me explico? Imagínense los que creen que el Espíritu Santo de repente Dios escribió, bueno, aquí les dejo los dones para que todos sean edificados, sanen, vivan una vida plena.
Y de momento, imagínense,